Un saludo a todo el teleauditorio y gracias por acompañarnos de nuevo en esta emisión de Conceptos en Juego, un programa del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Hola Elizabeth, hola. ¿Cómo estás? Alejandro, ¿qué tal? Joaquín, y bueno, aquí estamos reunidos otra vez, este grupo creativo, que ahora el concepto que nos propone Alejandro que platiquemos ahora es la creatividad. Y bueno, la creatividad, entendida así como que una definición así de diccionario, la creatividad sería la capacidad de inventar, ¿sí? Y también decía de crear, pero bueno, se me hace medio tautológico, ¿no? De inventar lo nuevo, transformar algo en nuevo, ¿sí? Pero más allá de esta definición de diccionario, sí vamos a platicar qué podríamos entender por creatividad. Bueno, me permito saludar a todos otra vez, que me puse yo a proponer una vez más para ustedes y para todos los televidentes, ahora un tema como la creatividad. Hay muchas maneras quizá de entender, de asimilar o de tratar filosóficamente este concepto, ¿no? ¿Por qué? Desde el principio, por ejemplo, en una acepción, bueno, no sé qué piensen nuestros amigos televidentes de qué sea ser creativo, o si se consideren creativos en su esfera privada, o si tengamos que meter conceptos como de arte para poder hablar de una cuestión de creatividad, ¿no? Si el arte sería necesaria. En una acepción primera que podemos discutir, la creatividad podría entenderse, además de la invención o la producción de contenidos novedosos, ¿no? Que pueden ser desde ideas, objetos o tal. Puede ser, por ejemplo, la modificación intencional de un objeto natural, por ejemplo, ¿no? Sí, porque... Y entonces la cuestión de artificial versus natural para poder crear es sí. Una primera posibilidad de discusión. Porque no es únicamente con el arte, ¿no? Federico Engels tiene un trabajo genial que se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, ¿sí? O sea, ahí a partir del trabajo el mono se va transformando en hombre, en hombre, de acuerdo con Engels, ¿verdad? Entonces, el trabajo es una capacidad de poder transformar, ¿no? De ser creativo, ¿sí? El trabajo al imprimir una modificación sobre algo, ¿no? Por ejemplo, porque es una acción que modifica. En ese sentido, ¿podríamos equipararlo a eso o no? Sí, el trabajo lo modifica. Es decir, si vemos aquella película de 2001, Odisea del Espacio, en la escena donde el hueso ese que está volando, ¿verdad? Sí. Ahora que tocas este punto de Odisea 2001, el espacio exterior, cuando sale volando este hueso es la inspiración, me parece, es un reflejo de la metáfora de la inspiración, la música que le pone, es potente esa imagen por toda esa cuestión, pero también refiriéndome a esta película, la creación, más allá de la creatividad, la creación es el acto que nosotros consideramos originario. Es decir, hay una cuestión metafísica, hay una cuestión cosmológica, hay una cuestión divina, si se utiliza el término de manera correcta y no erramos, en donde aceptamos que hay un creador, o hay gente que acepta que hay un creador, o hay gente que acepta que hay un acto de creación primero, o... Vemos también que es una antropogenización del término, en donde decimos, nosotros como semejantes al, comillas, creador, creamos. Y por otra parte está la cuestión del suceso en sí de la creación, que no es otra cosa que la cuestión de hecho, de la acción, ya sea el trabajo, ya sea una obra de arte, ya sea una idea, todas estas cuestiones son un acto creativo que se reproduce o se puede reproducir. Bien.
Sería como hablar de un proceso creativo a nivel de procesos cognitivos, ¿no? O sea, que culmina en un proceso físico que puedes constatar, no siempre, porque a veces solo es una idea y puedes ni siquiera tener que plasmarla. Y tú la puedes interiorizar, analizar, etcétera, y no requiere como esa expresión física como tal. Ahorita, de lo que mencionaban, me llamaba mucho la atención esta relación con el arte, porque cuando lo relacionas con el arte, bueno, el proceso creativo como una manera de expresión, entonces lo ligamos al arte muchas de las veces, porque pues el arte viene siendo la transmisión de sentimientos, y para transmitirlos pues tienes que generar este proceso de expresión. Sin embargo, como preferiría como hablar más sobre qué pasa en la mente cuando creas algo. Entonces tenemos distintas formas de pensamiento. Entonces todos tenemos la capacidad de ser creativos en mayor o menor grado. Ujú. Sin embargo, no todos somos creativos. O sea, a lo mejor sí en un grado pequeño, pero ya en una escala más grande hay personas que son altamente creativas y hay personas que pueden ser creativas en cosas pequeñas en su vida, pueden no serlo, no lo sabemos. Es decir, no estamos analizando a todos sobre la creatividad en específico, pero lo que sí se sabe es que hay un proceso que te ayuda a ser más creativo, y esta es en base a cómo funciona el cerebro. El cerebro requiere pues echar mano de sus funciones cognitivas superiores. Bueno, ahora ya nada más se dicen funciones cognitivas. Entre ellas está la atención, la memoria y todo esto, ¿no? Entonces, hay una parte en donde tu cerebro trabaja enfocándose en algo, y tú puedes llenar muchos datos, y igual en ese momento no puedas obtener un resultado creativo como tal. Sin embargo, hay otra parte donde el cerebro trabaja de manera difusa, y esta parte complementa a la parte enfocada. Y entonces a veces tú has estado trabajando muchísimo tiempo en algo, y cuando te vas a dormir es cuando tienes la idea y dices, ok, concretas ese proceso, porque al fin de cuentas es un proceso que requiere de ambas partes. Igual a veces puedes estar haciendo ejercicio o así, pero tu cerebro trabaja esa información que metiste cuando estabas en una forma enfocada. Sí, podríamos decir una primera conclusión así a este nivel, a estas alturas del programa, que en la base de todo acto creativo hay un proceso de conocimiento, un proceso epistemológico, ¿sí? Al que te estás refiriendo, Elisa, ¿sí? Cómo funciona el cerebro sobre una base de un conocimiento, ¿no? Con razón al apunte que haces, Eli, hay ahora, por ejemplo, alejándose de esta primera visión natural de la creatividad, bueno, no natural, sino más bien como referente a aquellos símbolos divinos y Teórica. No, Teórica. no es teórica, Sí, es teórica. referente a lo divino, es teórico también por el otro lado, ¿sí? Lo que pasa es que las teorías van siendo diferentes. En esta razón de mezclas de información, como dices tú, de lo difuso, hay ahora un modelo que compara el proceso de creatividad con insumos dentro de una computadora para el cerebro, por ejemplo, y que empiezan a discutir si la posibilidad de una cosa nueva, que me gusta mucho el apunte de que no necesite ser un objeto, sino que pueda ser como la producción de una novedad que no se tenga que constatar en un objeto, sea el resultado de esa mezcolanza de insumos metidos dentro de una especie como de procesador, que esa es como la discusión sobre un modelo comparado con tipos como de procesadores de computadora, ¿no? Hay estas especulaciones
que vienen Ajá. desde mucho, mucho antes, podemos Sí, hablar de eso. pero algo que rompe con este modelo y este esquema es la imaginación. Si incorporamos la imaginación en la creatividad, ¿sí? Que la imaginación no la hacen las máquinas, ¿no? O un concepto como inspiración, por ejemplo, también podría ser algo distinto o discutible en este respecto, ¿no? Quisiera hacer un apunte. El arte, que viene de ars, técnica, y el artista es el que tiene dominio de la técnica, no es otra cosa que la continua repetición de una acción hasta que tienes dominio de la acción y puedes colocar esa acción en distintas formas y distintos contenidos. Eso es básicamente un artista. Las capacidades mentales también se ejercitan, es decir, hay maestros de la inspiración, hay maestros de la creatividad, porque lo desarrollan y lo practican como Podemos otro trabajo. ejercitar la creatividad como Pero un va proceso, más allá porque ¿no? tienes que ¿Será? diferenciar entre artesano y artista. Y aunque tienen ambos su mérito y ambos tienen su técnica y todo, el artista te transmite una emoción, un sentimiento a través, o sea, ¿Y el artesano no? y el artesano no, porque de No hecho, lo sé. es que de hecho es esa parte. Por ejemplo, tú puedes ser el mejor zapatero que quieras Ajá. y entonces tienes esa técnica y haces tu trabajo muy bien, pero de eso a que tú transmitas algo a través un sentimiento, esa es la diferencia en cuanto al arte, porque de hecho se manejaba. Antes había gente que decía, no, el arte es bello, belleza, y si no es bello, no es arte, pues no entra ahí. Y entonces, de repente, volvemos a la razón de por qué hacemos este tipo de programas, de definir conceptos, ir un poco más allá y ver cómo las definiciones que tenemos disponible e irle agregando y buscando cómo diferenciarlo. Pero sí me parece importante puntualizar que más allá de la técnica, o sea, la técnica te permite poder hacerlo mejor, o sea, que aquello que tú tienes en tu cabeza lo puedas transmitir. Ya quedamos que los pensamientos llevan incluidos el sentimiento, o sea, no podemos separar completamente tu percepción del pensamiento. Como humano no es así, o sea, por ejemplo, cuando alguien te dice, es que yo quiero saber qué es lo que sientes, bueno, parte de tu pensamiento lleva algo reflejado, aunque no sea, puede ser un porcentaje muy alto o puede ser un porcentaje pequeño, pero a través de tu pensamiento, para poderlo plasmar, la técnica que tú dices que se perfecciona te ayuda bastante. Bueno, sí, estos son cuestiones que nos van... Por lo que estamos aquí. La discusión se nos va, pero con el tiempo a lo mejor no alcanzamos a cubrir todo, pero bueno, en un primer momento estamos tratando de ser creativos, ¿sí? Y Creativos invitamos para a que continúen con nosotros. Después de una breve pausa que vamos a tener, vamos a seguir abordando estos elementos. La cuestión de la técnica que ya Walter Benjamin hacía alusión y que ahorita al regreso trataremos de ir aclarando un poco estos aspectos, ¿no? Bueno, en un momento regresamos, quédese con nosotros, Conceptos en Juego. Bueno, estamos de regreso y continuamos con Conceptos en Juego. El concepto sobre el que estamos charlando ahora es el de creatividad. Aquí en el blog, antes de irnos a la pausa, hablábamos de la cuestión de la técnica, ¿no? Y bueno, ya decíamos que Benjamin hablaba algo sobre la técnica. Digamos, pensamos en esta reproducción de miles de pósters que se pueden hacer ahora con la tecnología y que bueno, pues eso sería creativo o no, pero bueno, retomemos el asunto. Sobre lo que se comentaba un poco antes, voy a retomar lo siguiente. El artesano y el artista tienen una diferencia, que es la teoría. El artista posee y desarrolla un conjunto de herramientas teóricas y las presenta en una comunidad
de otras personas que son conocedores de dicha técnica. Que la comparten. Que la comparten o no. Es Ajá. decir, también está esta cuestión del choque. El artesano no se ocupa puramente de la técnica. Esa sería como la diferenciación más simple que yo pudiera encontrar para decir lo siguiente. El artista es el que trae estos conceptos como la creatividad, como la originalidad, como la novedad, porque pretende ser un creador. Es decir, pretende, a partir de su individualidad o de su colectividad, formar algo bello, horroroso, complejo, teórico, completo. Y el artesano se ocupa de lo que está creando. Es decir, si es un artesano manual o si es un artesano con artefactos. Entonces, esa es la diferencia. Mientras que en un lado se entiende únicamente el dominio de la técnica, por el otro lado se entiende un dominio de la técnica y además de la teoría, es decir, de la cuestión abstracta, del manejo de lo bello, de los conceptos, del manejo institucional, si se quiere, de la creación en sí. Eso comprometería tremendamente a nuestros llamados artistas. Tú los estás poniendo en un lugar en donde tendrían una obligación tremenda de conocer muchas cosas que quizá no conocen o no conocemos a veces quienes practicamos, digo, al menos suficientemente, ¿no? Quienes practicamos una cierta forma de arte o quienes pretendemos hacer alguna forma de arte. Me parece interesante también, abonando a lo que se comentaba en el bloque anterior, que hablemos, por ejemplo, de la producción de originalidades o novedades, como la posibilidad de la creatividad, ¿no? Porque también me parece que podría ser un tanto falso el hecho de decir que el artesano no sea creativo, ¿no? Como decir, bueno, te vas a remitir nada más a la técnica. Desde mucho antes en la filosofía ya había como dos visiones, ¿no? Sobre estética, ¿no? Alguien que quizá en Platón, interesado por estas ideas grandes, abstractas, sobre lo que es bello en sí, y por ejemplo, tradicionalmente, esta discusión en Aristóteles que se aterriza otra vez en la técnica, ¿no? ¿Cómo es que se hace y cómo se lleva un proceso? Porque hablando de creatividad tenemos que hablar de procesos, ¿no? Sí. Un escritor, un pintor, un tal, o una persona en su vida cotidiana tiene siempre un cierto, digamos, como ritual, como método, como cosa ahí, que lo lleva a cierta producción de, que podemos decir, de cosas novedosas, de cosas creativas. Porque y podemos ir de ahí. Yo vuelvo a insistir la cuestión de la imaginación, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que Gastón Bachelard, claro, incorpora, ¿no? Y después claro. él habla de ensoñación también, la ensoñación, es decir, no es nada más la cuestión técnica y crear algo nuevo, ¿sí? O sea, para Bachelard va más allá también de todo proceso, no es nada más un proceso de conocimiento. es que, por ejemplo, aquí hay que hacer como algunas distinciones, porque lo estamos enfocando hacia el arte y también la creatividad va fuera del arte. Y hay que decir que los artesanos y los artistas, ambos son creativos. O sea, yo no digo que no sean creativos ambos, lo que digo es que el artista transmite, expresa emociones y el artesano no. O sea, por ejemplo, pongamos el caso del zapatero, porque igual si nos metemos en otras cosas sería un poco más complejo. El de los alebrijes. ¿O te parece más adecuado el zapatero? Sí, el del zapatero que estábamos diciendo. Bueno. Tú vas a tener, al momento de estar haciendo algo, por mucha pericia que tengas, te vas a enfrentar a nuevos retos. Y entonces, de alguna manera, innovas técnicas. O sea, tienes que hacer algo nuevo que te permita solucionar tus problemas. Y entonces ahí ya no vamos a la parte artística, sino a la parte que la creatividad te permite dar esa solución de problemas. Y entonces aquí tenemos otra de las cosas que ustedes manejan es sobre la teoría y todo el medio en que debe de estar inmerso una persona que se considera pues altamente creativa o ese medio que fomenta la creatividad. De hecho, por ejemplo, en el libro de maestría de Robert Greene
te manejan la teoría de las 10.000 horas, ¿no? Y entonces a partir de que tú llevas 10.000 horas sumergido en un tema, en alguna actividad o algo así, tu cerebro ya no solo sigue como esos patrones, sino que empieza a crear a partir de esa información que obtuvo. Y esto es lo que llamamos después serendipia, es decir, por ejemplo, muchos investigadores que descubren cosas, por ejemplo, la penicilina, cómo fue descubierta y todo esto, que se empieza a manejar como una serendipia, pero esa serendipia ocurre después de que ese cerebro estuvo inmerso en todos los datos que de alguna manera le llevaron a procesar esa información y ser creativo. O sea que les faltan 10.000 horas. No, bueno, eso se maneja así. Cuidado. Es lo que se maneja, pero 10.000 horas. es un número muy ambiguo, porque depende de las capacidades cognitivas, de tu entrenamiento, como ya dice Joaquín, o sea, esto se puede entrenar, se puede... depende del individuo, porque hay pues la genética maneja esa variación interindividual y ahí aplican muchas más cosas. Musashi Miyamoto fue un samurái y nunca perdió una batalla. Musashi Miyamoto escribe un libro llamado Los 5 Anillos. En este habla de la importancia de la práctica. Práctica sobre práctica sobre práctica. Primero sobre ti mismo, luego sobre el conocimiento del otro y luego sobre el conocimiento del mundo, etcétera, 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 hasta llegar al quinto anillo, que es el vacío, que es cuando olvidas completamente todos estos conocimientos que tú creías tener y te conviertes puramente en una expresión de la técnica que ya dominaste, después de 10.000 veces de hacer la misma acción. Entonces, la cuestión es, el artesano sí le mete emoción a su quehacer. Pero no la transmite, o sea, el que la meta la emoción hace... O sea, mira, yo al ver el zapato no pienso, no me transmite una situación, una emoción derivada de una situación del zapatero. Bueno, y además hay que empezar de zapatos a zapatos, porque si ves un Nike ahí... Hay no zapatos que son trabajo de así un modelado artístico, entonces original y demás. allí ya varía. Ahorita están de moda pintar y arreglar los zapatos con distintos diseños. Entonces, estas personas ya les ponen pinturas, cuestiones diversas. Entonces, la cuestión es en la creatividad. Entender que la acción creadora tiene múltiples facetas. Está la cuestión física, está la cuestión teórica, está la cuestión emocional, etcétera, etcétera. Pero todas se relacionan en una cuestión. Sucede. Algo ocurrió, algo que calificamos de creativo ocurre, ¿no? Claro. Sí. O sea, Y esa cuestión que sucede, esa experiencia estética, si se quiere, me transgrede. Es decir, no puedo pasarla desapercibido. Me transgrede, me golpea, y quizá esto debido a que no te has encontrado un zapatero de 10.000 zapatos que transmita ahí en el zapato su quehacer. Bueno, es que mira, Sí, porque yo también, o sea, también diría, yo he ido a museos a ver exposiciones y de repente me paro delante de un cuadro que un pintor que no me dice nada, no me transmite. No está la Bueno, es obra que de ahí es 10.000, una diferencia, no, porque no sé. se habla también de la perversión del arte, en donde se va haciendo tan exclusiva y entonces tú tienes que tener cierto conocimiento para poder como interpretar aquella obra. O sea, antes, por ejemplo, las esculturas eran utilizadas para educar al pueblo. Y entonces tú no necesitabas, como decía Joaquín, o sea, no necesitabas siempre ese conocimiento previo. Llegabas y había una transmisión a través de la escultura. Entre más bueno sea el escultor, más fácil te puede transmitir. Sin embargo, ahora tenemos esa reserva en donde a veces hay cosas que ya parecen que están hechas para que solo la entiendan un grupo de 5 u 8 personas que están sumergidas en ese ambiente. Yo no estoy ni a favor ni en contra de ninguna de este tipo de expresiones, pero sí creo que hay una diferencia. Aunque todos podemos ser creativos, todos podemos expresarnos y todo, sí hay como grados en cuanto a la expresión, y creo que a veces es difícil definir la diferencia nada más
en base a una característica. Sin embargo, no estoy tan de acuerdo en definirla solo en el tiempo de trabajo y en la teoría, porque no todas las personas que generan arte realmente están, como decía Alex, o sea, no todos están tan sumergidos como en algunas ocasiones sí. En algunas ocasiones sí están súper sumergidos en este ambiente y te explican en base, y queda perfecto lo de la teoría. Una cosa. Sobre esta... Para ir cerrando ya. Sí, sobre esta... Por Pero favor. ya vaya cerrando, ¿no? Sí, O sea, está muy bien, pero ya. sobre esta cuestión. Creo que el grado de creatividad no es definitivo. No se trata de que Marín nació con X grado de capacidad creativa y ahí se estanca. No, se si potencia. él puede desarrollar la creatividad durante 10.000 intentos de hacer origami, quizás en el 10.001 aparezca una obra de arte. O en el 1. Y es que eso es a lo que vamos, o sea, no todo tiene que llevar tanta técnica, a veces sí. La a veces cuestión no. la cuestión es, una vez que hiciste tu mejor trabajo, ¿eres capaz de reproducirlo? ¿Sí o no? Ahí es el punto donde se encuenran estas cuestiones del chispazo o del burro que sopló la flauta. Ajá. Y el artista, aquel que es capaz de reproducir su mejor trabajo una y otra vez. Pero aún así, cada trabajo es independiente. Sí, me gustaría decir que la creatividad es posible, ¿no? Sí. En mi cierre me gustaría decir que la creatividad es posible, que se necesita quizá mucho trabajo, que se necesita la purificación o el conocimiento de ciertos elementos que nos permitan llevar ese proceso creativo, pero que además yo también incluyo otros factores como puede ser la intuición, puede ser la inspiración, puede ser la imaginación y estas ciertas cosas que los filósofos irán definiendo como algo indefinible, ¿no? Como esta cualidad esplendorosa de ciertos objetos o ciertas cosas que se generan para calificarse quizá como creativas, ¿no? También. Porque de hecho también se requiere de la ilusión, de ese deseo de búsqueda, o sea, también hay varias cosas que intervienen en la creatividad que no tuvimos tiempo de mencionar. Bueno, pues pero podemos crear, los invitamos a que en su casa sean creativos. Gracias. Gracias, hasta luego.